En el corazón de la Cuaresma, la Iglesia nos plantea, en ese universo simbólico del agua y de la comida, nos plantea los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía como trasfondo de las lecturas de hoy. Y estos dos sacramentos desde la fe. Vamos pues a escuchar con atención las lecturas. Domingo tercero de Cuaresma. Ciclo A, 12 de marzo de 2023. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden del Señor, y acampó en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo sediento murmuró contra Moisés. Moisés les dijo: ¿por qué disputáis conmigo y tentáis al Señor? Pero el pueblo sediento murmuraba: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel que habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se trata con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?
¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, no tienes marido, has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentan entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegrarán lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Dios envía a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. La primera lectura del libro del Éxodo nos cuenta uno de los acontecimientos que tiene resonancia, yo diría prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Esta prueba de credibilidad de la historia de la salvación que Dios está haciendo con su pueblo. El pueblo llega al momento de la crisis y de la dificultad y comienza a dudar de Moisés y comienza a dudar de Dios. Y la acción intercesora de Moisés es la que va a poner las cosas en su sitio y va a realizar este acontecimiento que, como decía, tiene resonancia en todo el Antiguo Testamento. Masá y Meribá. Golpea la roca de Oreb y sale agua para que beba al pueblo en ese momento de crisis. Este texto va más allá de lo que dice. Son las dudas
¿Quién de nosotros no ha dudado o no duda muchas veces de la historia que Dios está haciendo con nosotros? ¿Quién más de una vez no haría una historia diferente y cuestionaría la de Dios? Pues ahí se nos pone de manifiesto una vez más la fe en ese Dios a pesar de las dificultades y creer realmente que Dios está haciendo una historia de salvación contigo, conmigo, como la hizo con el pueblo de Israel. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos sitúa en dos claves, la clave de la fe y la clave de la esperanza, para comprender la acción de Jesucristo, que es la continuidad natural de la historia de la salvación. Porque justamente por medio de Jesucristo, les recuerda a los romanos que hemos obtenido, además por la fe, la gracia en la cual nos encontramos. Y también la segunda clave, la esperanza. Y nos gloriamos en la esperanza de participar justamente de la gloria de Dios. Y esa esperanza no defrauda. Cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena tal vez. Esa es la acción que Cristo ha realizado, desde la fe y desde la esperanza. Y la historia de la salvación, comenzada en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, única y exclusivamente se comprenden desde esa fe y de esa esperanza. Pero sobre todo, desde ese amor que Dios ha demostrado en que siendo nosotros pecadores, como ese pueblo de Israel que duda de Dios, Cristo murió por nosotros para realizar esa historia de la salvación. Y finalmente el Evangelio de Juan, dos palabras, dos subrayados. Es un largo evangelio con un diálogo que probablemente sea de las páginas más llenas de ternura y de calidez y cercanía de Dios con esta mujer de Samaria, y al mismo tiempo un diálogo con los discípulos más cercanos. En el diálogo con la mujer, el tema fundamental va a ser el agua que esconde, como decía al inicio, por un lado el bautismo y por otro emerge también la Eucaristía. Pero sobre todo emerge ese comprender a ese Dios para adorarle. De ahí que la clave para entender esta palabra, podríamos pasarnos horas y horas explicando cada uno de los simbolismos que tiene y evocar todos esos temas que aparecen marginalmente, pero al final el corazón de esa primera parte es que no adoraremos a Dios en el monte, ni en Jerusalén, ni en el monte Garizim, que están contemplando justamente desde esa fuente, sino adoraremos en verdad y en espíritu. Eso es lo fundamental, porque el Padre desea que le adoremos así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu significa adorar a Dios en la profundidad de nosotros mismos, en la totalidad de nuestro ser, y en verdad que esa totalidad de nuestro ser transparente justamente esa dirección hacia Dios de adoración. ¿Y eso por qué? Porque así es como Dios lo quiere. Desea que lo adoren así. Y en la segunda parte habla en el diálogo con los discípulos: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Aquí tenemos la evocación de la Eucaristía. Está siempre con la mujer un agua distinta del agua del pozo de Jacob, y aquí un agua, un alimento distinto del que ellos pueden proponerle. Y todo eso, al final, ¿para qué? Para que todo el mundo abra los ojos y crea y tenga fe.
Hoy es el texto que nos evoca justamente la fe. Solamente en nuestra vida cristiana podemos vivirla desde la profundidad de nuestro ser, desde la fe, y comprender todos los acontecimientos desde nuestra vida desde la fe. Y esa fe se traduce también en esperanza, en saber que Dios está ahí y nos acompaña cada día. Y finalmente esa fe y esa esperanza hacen que el amor brote de manera espontánea en nuestra vida, ese amor hacia los más necesitados. Que el Señor siga acompañándonos en esta Cuaresma hacia esa noche pascual. Terminamos con la reflexión. El libro del Éxodo nos describe al pueblo de Israel en camino. Han salido de Egipto, han visto la acción de Dios, han celebrado la primera Pascua. Han sido perseguidos por los egipcios y visto cómo el Señor ha abierto el mar para ellos. Y ahora, por faltarles el agua, ya les parece que han hecho mal en salir de Egipto. El Señor tendrá que hacer maravillas con ellos, pero ellos parece que siempre están en la queja. Quizá así nosotros. El Salmo 95-94, el invitatorio con el que empezamos el día, nos recuerda el episodio de Masá y Meriba y evoca a la roca que nos salva. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pablo escribe a los romanos que la paz nos ha sido dada por Jesucristo. Es el favor de vivir en gracia y participar de la gloria de Dios. Es la vida nueva que Dios nos da en el Espíritu Santo, que nos renueva. Este Espíritu nos hace hijos de Dios y hace habitar en Cristo en nuestro corazón. El relato de Jesús y la samaritana, exclusivo del evangelista Juan, es una de las páginas más bellas del Evangelio. Solo quiero proponerte que escuches las palabras de Jesús sintiéndote junto a Él, tú y Él. La actitud de la mujer es positiva, receptiva. Dame de beber. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y Él te daría agua viva. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Mesías soy yo, el que habla contigo. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra.